Hola, buenos días, profesora, buenos días, compañeros. Hoy les vengo a presentar mi trabajo, que es sobre darle una oración para Dios, la experiencia que tuve en pandemia personal y familiar y los milagros que hizo Jesús. Bueno, entonces, vamos a empezar. ¿Cómo hace aquí para compartir completo? Uy, perdón. Oración para Dios. Gracias a Dios por permitirme estar con vida. Gracias por darme el alimento. Gracias por permitirme estar con mi familia. Señor, te pido por todos los niños que tienen situaciones, cuida de ellos mucho. Gracias por todo. Amén. Experiencia personal y familiar en la pandemia. Bueno, mi experiencia es que la pandemia nos permitió compartir más en familia y me permitió valorar más las cosas que otras personas hacen por mí. También tuve una experiencia y es que yo estaba en la sala viendo noticias y de repente me llenó de miedo las noticias, entonces me llenó de miedo las noticias. Entonces oramos y se me pasó. Los milagros que hizo Jesús. Convertir el agua en vino. Esto aquí Jesús estaba en una boda y que se había acabado el vino. Entonces Jesús pidió agua y la convirtió en vino, en varios tazones, y la convirtió en vino. La multiplicación de los panes y peces. Esto es cuando Jesús se va con, con Pedro y los demás en un bote y entonces él dice, él va y dice dónde están los peces. Entonces dijeron que lanzaran las mallas, la red, y ahí fue donde cayeron bastantes peces. Y los panes creo que era cuando habían bastantes personas, que solo había como un pan y peces, y poquitos peces, y lo multiplicó en pedacitos. Caminar sobre el agua. Esto pasó cuando se fueron otra vez los del el bote, Pedro, los demás, y empezó una tormenta muy fea. Y entonces ellos no podían hacer nada, entonces Jesús estaba con ellos y Jesús se puso a caminar sobre el agua y eso hizo que ellos como que se calmaran. Jesús calma la tempestad. La resurrección de Lázaro. Esto es cuando Lázaro había muerto y Jesús se fue para la tumba de él y lo resucitó. Sanó un leproso. Un leproso es como una persona que tiene bastantes enfermedades. Eso es. Le dio la vista a dos ciegos. Este es cuando Jesús le da la vista a los dos ciegos que se habían encontrado en el camino. Gracias. Dios los bendiga.